A través de las redes sociales de FECODE nos han llegado infinidad de mensajes de padres de familia que nos preguntan en qué condiciones debe estar la escuela si yo pretendo que mi hijo retorne. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de decidir si debe mi hijo retornar o no? Nosotros le hicimos esta pregunta al doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, un hombre que ha estado salvando vidas desde que empezó la pandemia. El papá tiene que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es si el niño tiene o no tiene síntomas, en primer lugar. En segundo lugar, si el colegio tiene las condiciones de bioseguridad suficientes para recibir a todos los niños. En tercer lugar, que si su núcleo familiar está protegido o no, es decir, si hay personas que son susceptibles de enfermedad o que tienen comorbilidades o ancianos que no hayan sido vacunados. Y en ese caso yo no debería mandar al niño porque el niño sí puede traer el coronavirus desde el colegio. No son grandes transmisores, pero igual pueden generar transmisión, entonces uno debe evaluar eso. Por otro lado, enseñarle o generar un proceso educativo al niño para que mantenga las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el lavado de manos, etcétera, ¿no? Y por último, conocer el estado epidemiológico de su comunidad. Si él sabe que en su comunidad hay una alta transmisibilidad, si su vecino, si el vecino, si el de la tienda, si su familia conoce que tiene pacientes positivos, pues yo no debería mandar al niño, porque tiene un alto riesgo de tener coronavirus y de enfermar a otros niños o a otros adultos. Otra de las preguntas más comunes que nos hacen las maestras, los maestros y los padres de familia en general es ¿ante qué síntomas yo debo estar alerta y no enviar a mi hijo a clases? Si él ya está asistiendo a esa presencialidad obligada a la que ha forzado el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional sin que se den las garantías en las escuelas, ¿qué síntomas deben alertarme a mí como maestro también para no regresar a la presencialidad? ¿Cuáles son esos síntomas que nos dicen que posiblemente yo tengo COVID-19? Le preguntamos eso al doctor Bayona. Mira, con respecto a eso es muy importante tener claro que cualquier síntoma gripal debe ser considerado un síntoma COVID. Es decir, una cefalea o dolor de cabeza, un dolor de garganta, malestar general, decaimiento, sueño excesivo, dolor de barriga, diarrea, puede ser considerado un síntoma COVID. Frente a cualquier síntoma, debería el niño aislarse, ese es en primer lugar, o sea, devolverlo a su hogar, aislarlo, reportarlo y la reacción del sistema de salud debe ser hacerle la prueba y si sale positivo, ubicar todos los contactos para hacer un cerco epidemiológico adecuado. Eso es lo que debería ocurrir, pero para eso es fundamental que el niño primero avise que tiene síntomas, que la familia avise que el niño tiene síntomas, porque los primeros en conocer si el niño está enfermo o no es la familia, que las familias tengan claridad y un proceso educativo que los niños que presenten cualquier síntoma no deberían ir al colegio, ¿sí? Y deberían aislarse. Y por otro lado, que tengamos la capacidad de reaccionar y aislar a la comunidad educativa que está en contacto directo con el niño que tiene síntomas hasta tener confirmación de si es positivo o no es positivo para COVID. Otra de las preguntas que nos llegó a través de Facebook es ¿qué tan cierto es que a mí me pueden alterar genéticamente con una de las vacunas para el COVID-19? Bueno, la vacuna es un elemento biológico y sirve para la prevención de la enfermedad severa o grave en el tema COVID. Normalmente las vacunas sirven para evitar que la persona se infecte, eso es, pero hay vacunas que sirven para evitar que la enfermedad con la que uno va a adquirir sea grave. En este caso se trata de generar una respuesta inmunológica que le permita al organismo reaccionar y que no se enferme gravemente o que evite que la persona requiera hospitalización o unidad de cuidado intensivo o la muerte. Eso es la vacuna como tal. Ahora bien,
Las vacunas tienen varias tecnologías y actualmente con el COVID se está utilizando una tecnología muy nueva que significa que se llama de ARN mensajero. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que existen algunos elementos de ese ARN mensajero para generar la misma reacción que generaría una fracción del virus, como normalmente se hacen las vacunas o los otros tipos de vacuna. En todo caso, bajo ningún concepto hay modificación genética por parte del receptor de la vacuna. Eso no es factible hacerlo a través de una vacuna. Se requieren, otro tipo de tecnologías a las cuales no tenemos aún acceso, definitivamente. Sin importar el tipo de vacuna que usted reciba, ¿cuáles son los efectos secundarios reales que puede experimentar una persona tras recibir la vacuna? Bueno, hay dos cosas que hay que diferenciar de manera muy clara. Uno es el tema de la objeción de conciencia por el movimiento antivacunas. Allí hay todos unos elementos filosóficos que no vamos a entrar a discutir en este momento, pero el principio fundamental es vacunarse para protegerse uno mismo y para proteger a los demás. Eso es fundamental, es decir, uno no se vacuna solamente por uno mismo, sino por evitar que el virus persista en la circulación que tiene, que haya de alguna manera la posibilidad de que el virus siga mutando y la mutación genere un virus más agresivo, con mayor letalidad, como han venido ocurriendo con los otros virus. Ya pasamos desde el virus alfa, el virus gamma, el virus delta, tenemos el lambda, y cada uno de estos tiene unas características epidemiológicas distintas. Ahora, eso es por un lado, pero por el otro lado, el tema de la reacción de las vacunas. Las vacunas contra el coronavirus son tan seguras o más seguras, por ejemplo, que las vacunas contra la gripa. Y nos vacunamos contra la gripa, ¿por qué no nos vacunamos contra el coronavirus? Lo que pasa es que actualmente el coronavirus se ha convertido en una situación tan mediática que cada una de las acciones sobre las dificultades que tiene esta vacuna tiene una repercusión mediática muy alta y la conocemos todos. Pero en realidad hay muchas más reacciones con la vacuna de la gripa normalmente que la vacuna del coronavirus. Ahora, por otro lado, estamos en medio de una pandemia. Si nosotros nos vacunamos y la persona adquiere el virus en el momento, en la ventana inmunológica, es decir, nos vacunamos y no tenemos suficiente inmunidad y nos infectamos en ese tiempo en el que apenas estamos creando la inmunidad, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Y es como si no estuviéramos vacunados. Esto quiere decir que finalmente vamos a terminar en una unidad de cuidados intensivos o enfermos gravemente si así lo hubiéramos estado con o sin vacuna, ¿sí? Entonces, entra el mito de que la vacuna fue la causante de esta situación y no es cierto. Entonces aquí hay que liberar dos mitos. Uno, que las reacciones adversas de la vacuna son mayores que cualquier otra vacuna. Eso no es cierto, está absolutamente demostrado que no. Y la segunda, que cuando nosotros nos vacunamos tenemos que seguirnos cuidando para poder evitar infectarnos hasta que tengamos una inmunidad suficiente. Pero además deberíamos seguirnos cuidando hasta lograr la inmunidad de rebaño y todos estemos completamente vacunados. ¿Quiénes son los pacientes que siguen llegando con complicaciones de COVID-19 a las salas de emergencia de los centros médicos y hospitales del país? Los pacientes que están llegando actualmente son los pacientes que no están vacunados y ha bajado muchísimo la edad de los pacientes que están llegando. Al principio teníamos pacientes por encima de 70 años, actualmente los pacientes que están llegando son menores de 60 años, desde los 20 años de edad hasta los 60 años de edad.
que no han sido vacunados o que no tienen el esquema completo de vacunación y que además están con comorbilidades. Esos son los pacientes que están llegando actualmente. Si usted es uno de esos colombianos que no cuenta con ninguna prescripción médica que le impida vacunarse y ya se encuentra agendado, no duden en hacerlo. La vacuna salva vidas y eso lo ha dicho y lo ha demostrado la ciencia. Hágalo en honor a todos esos colombianos que estuvieron esperando recibir la vacuna.